Bien, entonces vamos a hablar del linfoma de Hodgkin. Como tal, pues es un continuo, ¿no? de las patologías que hemos visto. Generalmente pues son pues reproducciones anómalas de algunas células, como todo cáncer o toda neoplasia. Pues específicamente esta es lo inicial. Pues bueno, pues desde 1832 Thomas Hodgkin describió a varios pacientes que tenían crecimientos ganglionares. Entonces, en general, encontró que había una inflamación muy importante y se vigilaron a todos ellos. Unos tenían sífilis y otros sí tenían sarcomas. Y pues ya, en la actualidad ya se le acuña el término de linfoma de Hodgkin por la serie de los casos que recibió. Y pues evidentemente la característica más importante de eso pues es las células de Rett-Sternberg, que son como enojos de búho, que en definitiva es algo que tienen que saber cómo observar, porque la verdad es muy característica. Entonces, en general, hay una afectación ganglionar y puede haber progresión o puede haber diseminación, ya sea vía sistema linfático o vía hematógena o vía sanguínea. Y bueno, la extensión, como vamos a ver en lo sucesivo, pues tiene que ver con qué partes del cuerpo está afectando, si está confinado solamente a los ganglios o si ya hay siembras o diseminaciones fuera de estas regiones. No se sabe exactamente cuál es la causa, evidentemente el mecanismo de acción tampoco. Se estipula o se supone que para todas las neoplasias, ya sean hematológicas o la que fuere, hay una teoría que se llama doble trigger, ¿no? Entonces se supone que tienes una predisposición genética en alguna de tus células para que se altere y después te pones algo y eso es lo que genera la reacción cruzada y es el segundo gatillo o el segundo disparo para que se pueda montar esta situación de cáncer. Se ha reconocido que, por ejemplo, Epstein-Barr, como platicamos hace la clase pasada, es un agente terapéutico que, como saben, es una variedad de un virus de herpes, o sea, de toda la familia de los herpes virus, son como 8, y Epstein-Barr es el 5, si no mal recuerdo. Y se ha demostrado pues, que pacientes que tienen presencia de alguna infección o de alguna documentación serológica de que tuvieron exclusión de Epstein-Barr, es frecuente que desarrollen posterior a ello alguna neoplasia hematológica. La que está más reconocida pues, el linfoma de Burkitt, pero hay muchas otras que también se relacionan a esto. Hay otra que se llama enfermedad de Castleman, que la enfermedad de Castleman no es otra cosa más que una proliferación anómala de también ganglios y todo, y que como tal está documentado la presencia de Epstein-Barr en este caso, que es poco frecuente, o sea, generalmente es nada más el 1% de todas las neoplasias malignas. El pico de incidencia es más o menos en adultos jóvenes, tiene dos picos, en general de los 15 a los 35 y después de los 55 años, y afecta también un poquito más a los hombres que a las mujeres. La relación es de 1.5 a 1 y no tiene como una predominancia específica de que en algún sexo o en alguna edad va a pasar. Es muy heterogénea la etiología de este padecimiento. Y bueno, el diagnóstico pues, va a ser encontrar estas células, que hay muchas variedades del linfoma de Hodgkin que vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, dependiendo de las variedades que se encuentran, pues no me acuerdo si fue en esta o en una clase pasada que les puse cuando estaba una aspirada de la ósea y si se ponían nodulitos o si estaba todo diseminado, es como lo van a estratificar, y aquí es muy similar. Pues. Entonces, una de las variedades que es de las más comunes es esclerosis nodular, en la cual se encuentran estas células lacunales que de todos modos siguen siendo similares a esto, ¿no? Entonces, en cuanto uno sospecha que hay diagnóstico, pues tenemos que valorar la extensión. Aquí es una indicación absoluta, puede ser estudios de extensión un poquito más a fondo, de ver si hay afectación a ambos lados del diafragma, si hay afectación fuera de los ganglios linfáticos y bueno, muchas otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Pues bueno, esta célula de Rett-Sternberg generalmente es una célula muy grande, que tiene un citoplasma muy grande y el núcleo también es grande y puede tener muchas lobulaciones, y lo característico pues es lo que vemos que le da la imagen de que parecen los ojos, ¿no? Porque son una binucleación, que es lo que generalmente observamos en esta célula. Y pues bueno, para teñirla o para encontrar que esto sea azulito se utiliza esta tinción, que es una modificación de la tinción de Kimsa. Dentro de las variedades que hay, una que es la del predominio linfocítico, es muy frecuente ver que están presentes, aparte de las células de Rett-Sternberg, células gigantes que tienen muchos núcleos que les llaman varonita de maíz,
y esos pueden ser ya de un histocito, puede ser un linfocito como tal. El histocito pues son las células características de los tejidos, ¿no? Entonces así se conoce, y hay otras variedades como histocitosis y cosas así que vamos a platicar un poquito después en la clase. Otra de las variedades que encontramos, por ejemplo, es uno que hay una depresión linfocítica, y aquí generalmente podemos encontrar muchas células de Rett-Stemmel. Y pues bueno, eso no creo que tenga que poner mucha atención. Dentro de lo que me interesa que sospechen, lo que vayan a pensar ustedes en un paciente que pueda tener un linfoma de Hodgkin, aparte de situarnos en la edad, en los picos que se presentan de los 15 a los 35, después un segundo pico a los 55, es la sintomatología con la que un paciente va a debutar para a ustedes poderlos escuchar. Sepan pues que, como todas estas neoplasias, generalmente el primer síntoma o el síntoma más común es un síndrome constitucional, pues, o sea, que haya una pérdida de peso que no sea explicada, puede el paciente tener o no fiebre, y los síntomas de que, por ejemplo, vimos en leucemias, esos pacientes los llegan a presentar muy frecuentemente. Y otra de las cosas que es muy frecuente es ver las adenopatías, o sea, lo primero que te debe de llevar a pensar en este diagnóstico, en definitiva, es ver una adenopatía. Las adenopatías se tienen que vigilar. Es perfectamente normal que yo, por ejemplo, tenga una adenopatía cervical, y si hoy tengo o enfermedad periodontal, o si tengo una faringitis, o si tengo lo que sea, es común, pero eso tiene que evolucionar después de un tiempo. Si se mantiene un crecimiento sostenido y este llega a cambiar de consistencia, es necesario que se realicen estudios de extensión o incluso biopsias. Entonces, lo más frecuente que ustedes pueden encontrar pues es eso, ¿no? Adenopatías que pueden o no estar coexistiendo con alguna otra sintomatología sistémica. Y pues bueno, cuando ya el paciente empieza con sintomatología muy importante, digo, hay mucha pérdida de peso. El paciente puede tener también la fiebre sudoración nocturna, y esto que es uno de los signos ahí como referidos en la historia clínica y más para anécdotas de la medicina, es que pueden debutar solamente con mucho prurito, y que evidentemente no se conoce exactamente el mecanismo de por qué está sucediendo eso. Eso es lo que les había comentado. Hay algunos patrones de fiebre, por ejemplo. La fiebre de Pell-Epstein es una fiebre que se documentó que es más o menos como si fuera por oleadas. Haz de cuenta que tienes una semana en la que todos los días tienes fiebre por la tarde, fiebre por la tarde, fiebre por la tarde, se te quita 1 o 2 semanas y empieza a aparecer el mismo patrón: fiebre por la tarde, fiebre por la tarde, fiebre por la tarde. Entonces esto antes se consideraba que apoyaba mucho el diagnóstico. Y otra de las cosas que les había comentado es que pueden tener dolor después de tomar alguna bebida alcohólica, y lo que les duele pues es la región en la que está afectada. Puede ser algún ganglio, puede ser la médula, puede ser los huesos como tal. Esa es una de las cosas que evidentemente no les diría, pues para saber si tu paciente tiene linfoma o no, pues que se tome una cerveza, pues no, pero sí te llevaría a sospechar. Si en la historia clínica te dicen, no, pues es que me estaba tomando algo y me empezó a doler mucho esto, pues en definitiva sí es algo que nos debería llamar la atención. Y bueno, también puede haber muchas afectaciones en los huesos como tal, pero generalmente son asintomáticos, y como vamos a ver, es bastante frecuente que se lleguen a tener lesiones osteolíticas y que eso se traduce en fracturas por compresión. Este tipo de fracturas, que bueno, este es un cuerpo vertebral que está, bueno, no normal, pero está íntegro. Si se fijan, las corticales aquí están delgadas, no se ve regular, o sea, es un hueso que probablemente está osteoporótico. Y aquí sí podemos ver que ya esto, o sea, se pierde completamente la integridad de este cuerpo vertebral. Y eso es frecuente que lo veamos, pero evidentemente es más frecuente que lo veamos, por ejemplo, en osteoporosis o en algún otro trastorno degenerativo que vamos a hablar. La siguiente semana me avisas cuáles son las clases que van a poner o qué días, porque va a venir el doctor Gaitán a darles 2 clases de reuma, y dice que es dos clases de todo. Yo le creo. Bueno, los síntomas o de las documentaciones que podemos encontrar ya para clínicas del paciente, pues lo más frecuente es el pancitopenia. Es una de las cosas que son frecuentes encontrar en nuestros pacientes. Que el paciente esté cursando con un síndrome de Horner también son descripciones que se reportan frecuentemente. El síndrome de Horner, pues si se acuerdan, es una parálisis de un ojo que puede o no tener ahí coexistivo en un show en el que esté seco el ojo, es como tal una oclusión de un ganglio centinela y se disminuye de la hemicara, pues todo esto, ¿no? Y es muy frecuente que lleguen a tener algún tipo de dolores, y es muy poco frecuente que en este contexto se presenten lesiones intracraneales, o por ejemplo, como vamos a ver en mieloma, ahí es una afectación muy frecuente. De hecho, hay lesiones osteoclásticas que es frecuente verlas en el cráneo, y que son en sacabocado y que te ayudan mucho a sospechar ese diagnóstico. Hay también una entidad que
se reconoce mucho que es la enfermedad de Hodgkin que asocia al VIH. Si ustedes recuerdan, si han revisado VIH, hay algunas enfermedades que se conocen como definitorias de SIDA, y en este contexto, enfermedad de Hodgkin o neoplasias del sistema nervioso central primarias que sean linfoproliferativas, te puede hacer una definición de linfoma de Hodgkin. Y el tener VIH es susceptible a cualquier patología hematológica, o sea, es más frecuente que encuentres a un paciente que está cursando con este tipo de cosas. ¿Nunca di clase de VIH usted? No. Bueno, después sí, está chido. Pues bueno, lo que les comenté, pues que haya una pérdida de peso muy importante. Hay, muy importantemente, estos pacientes, aunque tengan las células B o los linfocitos normales, no funcionan de una manera adecuada, porque generalmente está disminuida la inmunidad humoral, o sea, las células B ya no van a producir tantos anticuerpos, y a pesar de que estén teniendo como tal un recuento normal de las células en el cuerpo, la respuesta es pobre. Entonces, en estos pacientes también es frecuente que tengan defunciones o que fallezcan por sepsis. Los pacientes en general pueden cursar con algo que se conoce como neutropenia febril. La neutropenia febril es una de las complicaciones pues más temidas y más difíciles de tratar de neoplasias hematológicas. Es frecuente que esos pacientes hagan una depresión profunda del recuento celular total, y si disminuye el número de neutrófilos, como hemos platicado en clases previas, pues es más factible que puedan tener infecciones por alguna bacteria, y que como al no haber granulocitos es muy poco probable que se pueda combatir, así les des los antibióticos que quieras, pues se necesitan los granulocitos a fuerzas. Entonces el diagnóstico, pues aparte de que ¿cómo lo vas a sospechar? Ataque al estado general, síntomas B, en un paciente que tiene una adenopatía cervical. Las adenopatías mediastínicas evidentemente no las vas a ver, entonces lo más frecuente es que el paciente empiece a notar eso, o que tú, cuando estás haciendo el abordaje de algo que se conoce como fiebre de origen terminal, encuentres que tu paciente empiece a presentar eso, pues, o sea, peso, y que tú no ves que tosa, no le ves que tenga alguna otra cosa, y simplemente tiene fiebre, le tomas una biometría hemática, y en la biometría hemática ves descenso del recuento total de eritrocitos, de leucocitos o de plaquetas, ya te llamaría muchísimo la atención y tendrías que buscar más a fondo. Pero sí, siempre que hay un ganglio palpable se tiene que biopsiar, se tiene que quitar para mandarse a estudiar y ver si no hay alguna afectación de este y que pudiera hacernos un diagnóstico. Y pues después de haber hecho el diagnóstico anatomopatológico, pues es necesario realizar inmunofenotipo, como en todas estas patologías hematológicas. El diagnóstico pues generalmente va a ser con un Hodgkin, porque pues evidentemente la clínica es increíblemente parecida. Hay un linfoma B que es no Hodgkin y que tiene unas células que se pueden parecer a Red Stemmer, y ahí es cuando haces inmunogenotipia para poder decir exactamente si es uno o si es el otro. Los diagnósticos diferenciales, pues evidentemente pueden ser muchas cosas. Les había dicho que hay un síndrome que se llama mononucleosis, que se puede comportar igual también, se pueden tener este patrón de la fiebre, de hecho se llama Epstein, porque la documentaron en un paciente que tenía Epstein-Barr, y Epstein-Barr y citomegalovirus son agentes etiológicos que se relacionan a tener mononucleosis. La mononucleosis no es nada más por citomegalovirus, es por cualquiera de esos dos que se puedan presentar. Entonces estos pacientes llegan a tener fiebres prolongadas. Es muy interesante que, por ejemplo, un paciente que tiene mononucleosis puede tener infiltrados en la faringe que asemejan a que es una faringomitelitis bacteriana, y le das tratamiento y un empeoramiento de la condición clínica. Entonces, todas esas cosas se tienen que ver, pero bueno, mononucleosis creo que no es un tema que vayamos a ver en la clase. Pero bueno, si algún día tenemos tiempo, les doy a conversar de eso. Evidentemente, como es una adenopatía, se tiene que estudiar como tal. Entonces, es frecuente que un paciente que, por ejemplo, tiene digamos una neoplasia de mama, o que tiene neoplasia en alguna otra región y tenga diseminación regional, pues pueda tener también un ganglio, ¿no? Entonces, no siempre encontrar una adenopatía quiere decir que tiene linfoma, y no siempre quiere decir que es una infección. Por ejemplo, en un paciente que tiene una enfermedad de tuberculosis ganglionar, pues es frecuente que lo tengan en esta región y que tenga cambios macroscópicos compatibles con la neoplasia. Si se acuerdan cuando les puse las imágenes de la escrófula, sí, plasia de tuberculosis, bueno, cuando puse imagen de escrófula, pues tiene ahí un crecimiento muy importante, ¿no? Entonces, cualquier otra de estas condiciones pues podría asemejar a la evolución clínica de este paciente. Pues bueno, hay muchos estadios que se recomiendan para esas enfermedades. La verdad es bastante sencilla. Lo único que tienen que recordar es que está dividido el paciente en dos, arriba y abajo del diafragma. Si está solamente afectando una sola región ganglionar, es un estadio 1. Si ya tiene dos o más regiones, pero están en el mismo lado del diafragma, son dos,
y se tiene afectaciones que estén en ambos lados del diafragma o ya hay afectación del vaso, ya se conoce como un estadio 3. Y pues ya un estadio 4 es que hay una afectación extravadual, o sea que ya haya afectado como la médula ósea, el pulmón, el hígado o cualquier otra zona de metástasis que pudieran presentarse en esta enfermedad. Y pues bueno, ya después de eso, en este contexto es cuando agregan los síntomas, ¿no? Entonces, puede estar el paciente como tener clínica y considerarse como un paciente con un linfoma de Hodgkin que aparte está con sintomatología, o que simplemente encontrarse el hallazgo patológico y el paciente está asintomático, y es ahí cuando tú dices es una presencia de síntomas A, de síntomas B o sin síntomas B, ¿no? En este contexto es cuando más se utilizan porque te van a ayudar a ti para saber la evolución de tu paciente. Entonces la clasificación de ANAVO pues es esta, es una clasificación que es increíblemente simple y que tienen que recordar para, pues en general, los linfomas. Y bueno, los síntomas B, pues ya les había dicho, trastornos constitucionales como pérdida de peso, fiebre, sudoraciones nocturnas, ¿no? Entonces, dependiendo de si está sintomático o no y cuál es la afectación que tiene, este es el tratamiento que se le va a dar al paciente. De ahí que es importante siempre interrogar eso. Entonces, en general, lo que tú tienes que hacer, tan pronto como estableces un diagnóstico de sospecha, es hacer revisiones extensivas de si el paciente tiene una afectación fuera de los ganglios, de la red ganglionar que tú identificaste, si está en los ambulados del diafragma. Para ello es de que es muy recomendable realizar una tomografía de tórax, de abdomen y de la pelvis para poder, y esa tomografía tiene que estar contrastada para que se pueda reforzar el ganglio y puedas ver si tiene ganglios acá. Dependiendo de la cantidad que se tiene, es si se va a continuar a hacer el resto de los estudios. El gamagrama pues generalmente te busca, este es un gamagrama, lo que te marca son zonas de actividad y se fijan, aquí estas bolitas pues no son normales, todo tendría que verse acá. Entonces eso quiere decir que está teniendo afectación en este paciente que no conozco, ósea, de alguna neoplasia. Entonces es importante saber eso, pues porque si tú realizaste una búsqueda extensiva por una tomografía de tórax, abdomen y pelvis y no encontraste ninguna lesión fuera, pues es poco probable que vaya a tener afectación ósea como tal, pero se tiene que hacer, ¿no? Entonces ahí ya antes se utilizaba eso, que para poder hacer el diagnóstico se hacía una laparotomía para sacar una biopsia de los ganglios que están intraperitoneales y de ahí, o retroperitoneales en algunos casos, y de ahí mandaron un estudio un poquito más intensivo, pero la realidad es de que ya no se hace, no se ha documentado que sea muy efectivo, y entonces el paciente pues si se documenta que está acá y tiene ganglios abajo, lo más probable es que sea lo mismo, entonces lo tratas como si tuviera afectación en ambos lados, ¿no? Entonces si le vas a dar quimioterapia no la necesitas para clasificar. Antes se recomendaba, cuando no había tantos estudios de imagen que fueran tan certeros, hacer una laparotomía para como tal estadificar al paciente. Entonces la esperanza de curación es buena, más o menos el 75% de los pacientes a 20 años van a estar curados, y los efectos adversos o la